Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial, un abrazo muy fraterno. Podcast de análisis y de reflexión en sana crítica, para que usted lo aborde en lógica y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero que le toca usar de vez en cuando. Somos Educate para Educar. Educate para Educar ya completa 20 años en el tema de la capacitación docente y la asesoría jurídica al gremio docente en Colombia. Contamos con 5 abogados expertos, cada uno en su área del derecho, 2 peritos en legislación educativa, uno de los cuales le está hablando en este momento, y contamos con una perito psicóloga entrenada forense. El tema de este audio va a ser corto pero sustancioso. El verdadero peligro de perder una tutela. El verdadero peligro de perder una tutela. Realmente sí es peligroso perder una tutela o realmente no pasa nada cuando se pierde una tutela. Y en ese orden de ideas, lo primero que ustedes saben es, pues realmente, ¿qué es una tutela? ¿Para qué sirve una tutela? ¿De qué se trata la acción de amparo en sede de tutela? Lo primordial que usted debe conocer es que la tutela tiene un decreto que la reglamenta. La tutela está reglamentada por un decreto. Pues igual la tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Eso es lo primero que ustedes saben. Es el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia la que determina que existe la acción de tutela. Pero tiene un decreto que es el 2591 de 1991, de hecho es de noviembre 19 de 1991 y es el decreto 2591. Ese decreto 2591 de 1991 es el que usted debe leer con suprema calma y minuciosidad para que sepa realmente qué es una tutela, para que a usted no le metan su gol. En su artículo segundo dice que los derechos protegidos por la tutela, ¿cuáles son? Dice taxativo la ley, la norma legislada vigente, este decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela garantiza los derechos constitucionales y fundamentales y que cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho que no está señalado expresamente por la Constitución como un derecho fundamental, pero cuya naturaleza permite a su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le hará prelación en la revisión a esta decisión. Es decir, las tutelas que revisa la señora Corte Constitucional. En ese tema, digamos que sí puedo decir que me considero experto. La Universidad de Cambridge dice que después de que usted lleva 7 años desarrollando y elaborando o ejecutando una función o un trabajo, una profesión, usted ya es un experto o se puede considerar experto. Pues yo llevo 20 años, no más, solo 20, no 7, llevo 20 años en el tema de la radicación de la tutela, el desarrollo y ejecución de la tutela. Y la Corte Constitucional me ha revisado 3 tutelas. La T de tutela 532 del 2020, que habla de niños con necesidades educativas especiales. La T de tutela 337 del 2022,
única tutela en el país y en Latinoamérica que aborda el caso de lo que a usted le inyectaron, le inocularon, le metieron allá en su cuerpo sueros experimentales que ni siquiera fueron probados o utilizados en animales, pero sí fueron directamente y se los inocularon y se los inyectaron a usted. Una maravilla. Y respondí a la Corte Constitucional en términos de la tutela 249 del 26 de junio de 2024. Es decir, que son 3 tutelas las que me han estudiado y soy el único en el país al cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 tutelas en sede de revisión de la Corte Constitucional. Lo segundo importante que usted debe saber respecto de la tutela es cuándo procede la tutela y cuándo no. Y algunos principios que son importantes que usted tenga en cuenta antes de erradicar una tutela. Dice el artículo 5 del decreto 2591 de 1991, taxativo, leo, procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, que viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley, es decir, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Pero nótese algo aquí, que haya violado, o sea que ya existe la vulneración, que viole, o sea que permanezca en el tiempo, o que hasta el momento de colocar la tutela sea perpetuada, o que amenace violar, o sea, la mera amenaza, no ha ocurrido, pero si llega a ocurrir tal cosa, porque la lógica y la sana crítica dicen que si A, entonces B. Por ejemplo, yo voy a tutelar el derecho a la salud y no me he muerto, pero es que si no me hacen la diálisis, pues sí me voy a morir. Entonces no me he muerto, entonces A, no me he muerto. Pero si no me dejan acceder a la diálisis, entonces B, ahí sí me voy a morir. Eso se llama la lógica y la sana crítica. Entonces, entienda que también ante amenazas de violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley o decreto 2591 de 1991, que es la reglamentación de la tutela, pues no me han matado y no me han hecho atentados, pero los grupos al margen de la ley lo pueden hacer. Antes de que lo hagan, bríndenme mi traslado no ordinario, sáquenme de acá, garanticen mi vida, mi integridad, mi dignidad y mi acceso al trabajo digno. Entonces usted está tutelando contra una actuación que amenaza violar su derecho fundamental a la vida o a la integridad personal o a la salud, que es el artículo 11 de la Constitución. Entonces, desde que usted encuentre el derecho fundamental y constitucional que vaya a tutelar allí en el texto taxativo contenido de la Constitución, la tutela procede. La tutela procede. Procede es que la recibe el juez y la va a estudiar. Procede no traduce que se la ganó, o que se la brindaron, o que le brindaron el amparo de tutela, no. Proceder es que ingresa a estudio, pare de contar. La tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de esa autoridad o de ese particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. Es decir, que usted puede incluso tutelar por asuntos verbales. Ah, que ese rector en su acoso laboral se la pasa diciéndome que yo soy un profesor zángano, ignorante, que no sé trabajar, que soy un pelele, que soy un mequetrefe.
pero solo lo dice, no está manifestado en un acto jurídico por escrito, le da miedo escribirlo, pues la tutela procede. Hay una procedencia de la acción de tutela, porque a pesar de que no está manifestado en un acto jurídico, yo tengo los testigos. Y no está en un acto jurídico escrito, pero yo tengo 2 o 3 testigos o tengo la grabación de que ese rector en acoso laboral me dice mequetrefe, pelele, y me dice que soy un zángano que no trabaja. Y ahí ya tiene usted cómo va a proceder la tutela. Pero en su artículo sexto, o sea, el subsiguiente, artículo sexto del decreto 2591 del 91, están las causales de improcedencia de la tutela. O sea, la tutela no le va a proceder, la acción de tutela no procederá, escuche bien, cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales. Es decir, que usted no agotó la vía administrativa. Es decir, que usted no acudió a la reposición o al acto de apelación o impugnación de esa resolución o de esa directiva o de ese decreto que usted está atacando. Entonces, cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, que usted puede ir ante el juez de lo contencioso, que usted puede ir ante el Consejo de Estado, que usted puede ir ante un juez a que primero le genere ese tipo de proceso, pues la tutela no le va a proceder, salvo que usted la utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Pero aquí en Colombia, para que un juez le dé a usted ese mecanismo como transitorio para evitar un perjuicio irremediable, yo llevo 20 años radicando tutelas, 20 años radicando tutelas. Y de 20 años que he radicado tutelas, solo 3 jueces de la República me lo han dado. Solo 3 jueces me han dado el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De una vez lo aclaro. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Y se entiende por irremediable aquel perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. Ese es el artículo sexto del decreto 2591 de 1991 que usted tiene que leer. Ahora, la tutela no procede, cuando para proteger el derecho que usted pueda invocar, en este caso sería la libertad, usted puede utilizar el recurso de habeas corpus, que son 3 días, mientras que la tutela son 10. Pues por obvias razones, entre esperarse 3 días a esperarse 10 días, usted mejor mete un habeas corpus. Pero vuelvo y le repito, eso es solo para términos de libertad. Y la tutela no procede, no se la van a aceptar, no se la van a recibir y se la van a negar, se la declaran improcedente, cuando usted pretende proteger derechos colectivos tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución. Es decir, para esa figura está la acción popular, entonces para eso no aplica la tutela. Y lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Vuelvo y le repito, usted tiene que demostrar el perjuicio irremediable, pero ese cuento de las tutelatones no. Las tutelatones no. Ya le voy a decir por qué. Primero, porque son derechos colectivos que tienen unas, digamos, exigencias en las cuales no pueden ser idénticos los elementos de modo, tiempo y lugar. ¿Qué traduce? Pues que si usted va a colocar una tutela y la van a firmar 20, pues los 20 tienen que tener los mismos elementos de modo, tiempo y lugar, o si no, pues no les va a proceder. En el artículo 4 dice que no procede la tutela, no procede, cuando sea evidente que la violación del derecho origina un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho, o sea que permanece, o sea no le han dado su traslado no ordinario, lo siguen manteniendo allá en la zona de conflicto y le dicen que no lo van a
a trasladar y que no le dan su traslado ordinario, que porque usted pasó el concurso fue para zona de conflicto. Pero resulta que eso es un acto administrativo y la Constitución dice es que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, entre la Constitución y un acto administrativo, adivine quién gana. Pero pues eso hay que sustentarlo bien, argumentarlo bien, y tiene que definir uno muy bien claro cuál fue el exceso ritual manifiesto que aparece en ese asunto. Y ahí es donde uno tutela. Y en el numeral quinto, acuérdese que estamos leyendo o estamos explicando las causales de improcedencia de la tutela que están en el artículo sexto del decreto 2591 de 1991 y en su literal 5 dice, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, es decir, las tutelatones, es decir, esas tales tutelatones, porque las tutelatones hablan de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Entonces, a usted el abogado que le hable de tutelatón, ya sabe usted que está frente a un perfecto ignorante. Ese tipo ni siquiera se ha leído este decreto, no tiene ni la menor idea de qué dice el decreto 2591 del 91, en su artículo sexto, literal o numeral 5, y le está tumbando su plata. Pero pues bueno, cada cual en lo suyo. Y existe la tutela con medida provisional, que es la que usted solicita de inmediato, pone la tutela. Solicito como medida provisional que no me devuelvan a la zona de conflicto, porque arriesgo mi vida, porque estoy amenazado, porque sufro estrés postraumático, porque X, Y o Z. Entonces se solicita una medida provisional que es inmediatamente usted radica la tutela y le responden al otro día. Y tiene que usted demostrar en la tutela como mecanismo transitorio, que es el artículo octavo de ese decreto 2591 de 1991, demostrar que le va a generar un perjuicio irremediable. Demostrar. Y entonces ahí está complicado. Le generan la tutela y se la amparan. Yo he tenido más o menos 14, 15 fallos he tenido, en donde le amparan transitoriamente. O sea, le cumplen lo que dice el artículo octavo del decreto 2591 de 1991, que le dan 4 meses para que usted vaya haciendo lo que tiene que hacer ante el Consejo de Estado o ante el juez de la República o ante lo contencioso administrativo. Así le aclaro rápido. Eso es básicamente lo que usted tiene que saber de la tutela en términos, digamos, como que concretos y muy puntuales. Ahora, la tutela cuenta con unos principios. El más importante, la subsidiariedad. La subsidiariedad es que usted haya agotado todos los demás, oiga, todos los demás hechos, actos, derechos de petición, actuaciones en las cuales usted podía meterse antes de llegar a la tutela, porque la tutela es la última opción, la tutela es la última ratio. Entonces es lo último que le queda. Usted tiene que llegar a la tutela cuando ya no tenga otra opción. Se agota con el conducto regular, el debido proceso, se agota la vía administrativa solicitando en derecho de petición y le niegan. En algunos casos excepcionales, muy excepcionales, por ejemplo, los casos en donde se habla de derechos de menores de edad y en los casos en donde se habla de enfermedad que puede ser mortal, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, un lupus, por ejemplo, una diálisis, etcétera, que son temas de salud bastante complejos, pues obviamente no se exige tanto y no le exigen tanto a los menores de edad sus derechos el principio de subsidiariedad. Se lo puede incluso saltar el juez, porque prevalece pues el derecho a la vida. Eso sí es fundamental. Pero esos son base de la estructura de una tutela. Ahora,
¿Cuál es el peligro de perder una tutela? Le voy a explicar el peligro de perder una tutela y lo hago a petición del profesor Oscar. Profesor Oscar, ahí le estoy enviando su audio de su inquietud, de su consulta, mediante el cual yo le aclaro, le aviso, le explico y le desgloso. Profesor Oscar, que es el que me hizo la consulta para este tema del verdadero peligro de perder una tutela. Lo primero, le voy a contar dos casos que he tenido que fueron brutales y que esos dos casos marcaron muchas cosas en términos de la tutela que nosotros elaboramos acá. El primero es el ejemplo de un colegio religioso aquí en Cundinamarca. No voy a decir ni el municipio ni el nombre porque, bueno, no se trata aquí de escarnio ni de coprofilia. La coprofilia es la enfermedad que sufren los periodistas, por aquí no es. El primer ejemplo es de un colegio religioso evangélico cristiano. La rectora de ese colegio religioso evangélico cristiano me llama y me dice, es que hay un padre de familia que me está pidiendo que yo le rebaje las pensiones de 2 meses porque está sin trabajo y está llevado, y entonces que yo le rebaje las pensiones de 2 meses porque pobrecito no tiene trabajo. Entonces yo le dije, rectora, no lo haga porque después los padres de familia que se enteren le van a aplicar por el derecho a la igualdad, porque existen elementos de modo, tiempo y lugar exactamente idénticos. ¿Cómo así? Sí, modo es que se matricularon en su colegio. Tiempo, pues en la misma fecha, el mismo día. Y lugar, pues en el mismo colegio, en las instalaciones o en el mismo lugar geográfico. Hay identidad de facto, se llama eso. Y entonces, como hay identidad de facto, o que todos los elementos de modo, tiempo y lugar coinciden, si ese padre de familia decide tutelarla y le gana, usted se fregó porque todos los demás piden igualdad. No le haga el descuento. La rectora evangélica cristiana terca, pastora de la iglesia y además rectora del colegio, terca, pues le hizo el descuento al señor. A los 3 meses me llama casi llorando. Pues imagínese, el tipejo ese que le rebajé los 2 meses de pensión, ahora el descarado me pide que le rebaje otros 2 meses de pensión y que si no me rebaja los otros 2 meses de pensión la tutelo y ya le rebajé otros 2. O sea, el tipo quiere es que yo le regale toda la pensión del hijo y que se lo mantenga aquí gratis. Y entonces yo como pago planta docente y gastos administrativos y el arriendo del local y todo lo demás. Y yo le dije, rectora, usted se buscó su mal porque usted fue terca y usted le generó el descuento. Ahora que usted le negue el descuento, usted le va a negar ese descuento de los otros 2 meses, el tipo la va a tutelar y se va a acordar de mí. Resulté yo más profeta que la pastora. A la semana el tipo ya le estaba poniendo la tutela. La tuteló porque no le quiso rebajar 2 meses de pensión. Pero además colocó ahí que la rectora no entregó el manual de convivencia el día de la matrícula o antes de la matrícula, que el manual de convivencia no estaba actualizado, que a su hijo lo estaban sometiendo al escarnio, que a su hijo lo estaban matoneando, un poco de barbaridades y babosadas puso el señor. Que babosadas y barbaridades o no, el juez le dio la tutela. Y la señora perdió la tutela y en mes y medio perdió otras 222 tutelas por derecho a la igualdad. El tipejo armó un WhatsApp, un grupo, y en ese WhatsApp le dijo al hijo, dígale a todos sus compañeros y a los papás que los que no quieran pagar pensión en ese colegio cristiano evangélico, que se metan al grupo y yo les doy las indicaciones y les comparto la tutela que yo metí, cómo se hace y qué debe decir y tal. Y así como yo me la gané, se la van a ganar ellos por derecho a la igualdad. Oiga, y 22 papás lo hicieron. Y le tocó a la rectora
cerrar su colegio privado, porque imagínense que 22 padres de familia le dejen de pagar a usted la pensión en su colegio privado. Entonces el verdadero peligro de perder una tutela es que se pueda convertir en un derecho a la igualdad. Y usted pierde la tutela y se le viene con derecho a la igualdad y yo le digo cómo le va a ir de bonito. Esta rectora, pastora evangélica, pues esta rectora hizo en terquedad lo que le dije que no hiciera y ahí pagó las consecuencias, le tocó cerrar su colegio. El segundo caso que tengo es de un colegio oficial, al cual lo tutelaron por exigirle corte de cabello y maquillaje a una estudiante que iba como un payaso disfrazado al colegio. Entonces un maquillaje redundante, repelente, repugnante, parecía de verdad un propio payaso. Se llevaba extensiones de colores, o sea, peluca como un payaso. Se llevaba un poco de escarcha y de bolitas de escarcha y brillantinas en el pelo y también en la cara. Y un poco de sombras y maquillajes que realmente pareciera un payaso. Y el corte de cabello con 12, 15, 16 colores, porque se ponía, era peluca, se ponía unas extensiones de colores. Y el colegio le exigió a esta estudiante, pues que no podía venir así porque tenía que respetar el uniforme del colegio y respetar también a los menores de 14 años, a los menores de 14 años. Y el juez delincuente le dio la tutela a la estudiante que porque le libre desarrollo de la personalidad y que porque el manual de convivencia no tenía bien claro cuáles eran esas prohibiciones y argumentadas o soportadas en qué. Entonces el colegio perdió la tutela y a la semana ya tenía otras 25 estudiantes disfrazadas como payaso, con tintes, con mechones, con un maquillaje sobreabundante, un poco de pendejadas y porquerías horribles. Entonces el colegio oficial perdió la tutela por ese corte de cabello y ese maquillaje y se fregó. Y usted se preguntará, ¿y si se puede exigir? Por supuesto que se puede exigir. Vaya a buscar el artículo 68 de la Constitución, que dice que es el padre de familia el que elige la educación que quiere para su hijo, o sea que si no le sirve ese colegio, ni ese manual, ni esas exigencias, vaya y busque otro que le sirva. Sí se puede exigir porque el artículo 87 de la ley 115 del 94 dice es que los papás se someten al manual, no que el manual se somete a los papás. Que haya jueces de la República analfabetos y no saben leer o sabiendo leer no interpretan, no es problema de ellos. Que haya magistrados de la Corte Inconstitucional que llegaron allá porque son una mera cuota política y porque el senador de turno los puso allá como amiguitos y porque son el primo hermano, el tío abuelo del senador corrupto que necesita su cuota allá en la Corte y que no sepan un carajo de constitución ni de normas ni de leyes, eso es otro asunto. Pero la norma legislada vigente está. Y retomo el caso, por ejemplo, de la sentencia de tutela 076 del 2023, 076 del 2023, de un caso de vapeadores, en donde después de 26 días, uno de los magistrados se retracta y hace un voto adicionando y retractándose del fallo y dice, no, sí soy consciente que aquí la embarraron porque la magistrada ponente, la titular ponente dice que los vapeadores son elementos recreativos para menores de edad. Eso dice la señora. Imagínese toda una magistrada de salir con eso. Y luego aparece la ley que prohíbe los vapeadores. Entonces, ¿en dónde queda esa tutela de esa magistrada 076 del 2023 que le sirvió a un juez de la República delincuente para avalar que los estudiantes fumaran vapeadores en los colegios? Porque la magistrada dijo en esa sentencia que fumar vapeador era un elemento recreativo para menores de edad. Imagínense la maravilla y la inducción a error tan brava y tan berraca que se puede generar en ese aspecto.
Entonces yo quiero ser absolutamente claro en términos de que a veces le llega la tutela a un colegio y es el caso que sucedió ayer y por eso estoy haciendo ese audio hoy, por eso estoy haciendo este audio hoy, por un caso que sucedió ayer. El rector de manera ignorante se puso a confiarse de un profesor que se regaló, dizque a responder la tutela que porque él hizo 3 semestres en la San Marino. Y fueron y perdieron la tutela y el juez les ordena unas vainas tan ridículas y tan estúpidas y tan salidas de contexto. En primer lugar, el juez les dice que no pueden expulsar al estudiante, que porque el estudiante tiene derecho a la educación. Y entonces yo le digo al profesor, ¿y qué dice el artículo 96 de la ley 115 del 94? No, pues que es el manual el que decide la permanencia de los estudiantes. Le digo, ¿y el juez se llama Manual o se apellida Manual o cómo es ahí? No, pero es que es un juez de la República. Yo, usted, seguro es rector, ¿cómo me va a decir a usted que permanece y prevalece por encima de la ley la orden de un juez de la República? O sea que el juez de la República es más que un legislador, según usted. ¿O será más bien que el juez está sometido al imperio de la ley como usted y como yo? No, pues doctor, usted es el que sabe yo. Qué belleza. Y puso allá este rector irresponsable, temerario, a ese profesor que hizo 3 semestres en la San Marino a contestarle la tutela y el juez les da unas órdenes pero brutalmente desquiciadas. Pero la respuesta a la tutela fue peor porque la hizo este señor que se cree que puede responder una tutela de una manera asertiva que porque hizo 3 semestres en la San Marino. Entonces, el verdadero peligro de perder una tutela es que después a usted le reclamen derecho a la igualdad. Es lo único que le puedo aclarar. Y en términos de las tutelas que he venido haciendo esta semana y la semana pasada, le aclaro, estoy haciendo 19 tutelas. Ya eran 17 y ya me llegaron otras dos para hoy me llegaron otras dos. Le aclaro, estoy haciendo 19 tutelas para profesores de allá de la zona de conflicto, que está súper delicadísimo, en donde ninguno de estos profesores quiere volver allá y están solicitando su traslado no ordinario. Les estoy haciendo 19 tutelas. Lo único que le puedo decir referente a esas tutelas de allá de Norte de Santander. Lo primero, las excusas que da la Secretaría de Educación de Norte de Santander son ridículas, son esbirras, son esbirras. Y están poniendo en peligro la vida, la integridad, la salud y la dignidad de estos profesores, obligándolos a volver a los sitios de conflicto. Hasta que no les maten un profesor o dos, ahí sí no van a coger escarmiento de esta Secretaría de Educación de Norte de Santander. Y ellos, en sus excusas baladíes y nanes que le dan a los profesores para no trasladarlos, dice que no, que es que usted concursó para una zona de conflicto, entonces toca mandarlos para una zona de conflicto. Y se le olvida a estos mequetrefes de esa secretaría, son unos mequetrefes, que un acto administrativo jamás estará por encima de la Constitución. Un acto administrativo nunca va a estar por encima del derecho a la vida. No sé de dónde surgen estos mequetrefes y no sé dónde estudiaron derecho. No sé en cuál plaza de mercado les otorgaron el título de abogado, porque eso es recibir un título de abogado en una plaza de mercado. Prevalece el derecho a la vida, que es el artículo 11 de la Constitución. Prevalece la dignidad humana, que es el artículo 1 de la Constitución. Y obviamente también el 2 de la Constitución. Y prevalece el derecho al trabajo digno, que es el artículo 25 de la misma Carta Política. Entonces yo no puedo utilizar el derecho a la educación ni la autonomía que tienen los secretarios de educación o el ente nominador para negarle un traslado no ordinario a un profesor, porque los derechos fundamentales y constitucionales están por encima de los actos administrativos.
pero eso hay que saberlo argumentar, hay que saber escribir, tener las jurisprudencias, tener todo ese proceso bien organizado. Ese era mi audio para hoy sobre el verdadero peligro de perder una tutela, No se pongan a improvisar con una tutela. Oiga, los ve uno improvisando y les pasa lo de este colegio de ayer. Perdieron la tutela con unos argumentos tan ridículos y viene el rector y me dice que no, que si le puedo impugnar y apelar esa tutela. Y le digo, pero ¿cómo le voy a impugnar y apelar esa tutela si los argumentos que ustedes dieron en primera instancia son ridículos? Ese señor se nota a leguas que hizo 3 semestres en la San Marino porque no entiende un carajo de lo que está haciendo ahí y lo que hizo fue copiar y pegar para unas 3 jurisprudencias y con eso ya creyó que ganaban la tutela y perdió. A veces lo barato sale caro. A veces lo barato sale caro, lo único que le puedo decir. Si usted está interesado en que nosotros le acompañemos en alguna tutela por salud, por traslado no ordinario, porque le están haciendo un acoso laboral o un acoso sexual, en fin, que usted necesita la tutela, que usted necesita la tutela. Se puede contactar con nosotros y con gusto le colaboramos. 305-416-0114. 305-416-0114. Y oiga, como consejo, usted que se cree el profesor que hizo los 3 semestres en la San Marino, mijo, para poder tener éxito usted en una tutela tiene que empezar por hacer un excelente derecho de petición. El derecho de petición es el 85% de una tutela. El derecho de petición y la formulación de las preguntas que usted hace allí es el 85% del éxito de una tutela. Espero que con este audio por lo menos le quede claro que cuando le hablan de tutelatones o tutelatón, sepa que el que le habla y le dice que van a montar una tutelatón es un perfecto ignorante, no tiene ni la menor idea de qué es una tutela ni qué es un perjuicio irremediable. Simplemente está timando, está estafando, está robando. Y le queda claro a usted que para acudir a la tutela tiene que agotar la vía administrativa, o sea, hacer todos los recursos que tiene a la mano para poder llegar o demostrar el perjuicio irremediable. Espero que lo medite, que lo analice, lo reflexione y que le sirva. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional para contacto de lunes a viernes hábiles de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
28, para el próximo 28.